Listo, ya inicié la Sí, grabación. acá. Perfecto, entonces muy buenas tardes, profe, compañeros, todos del semillero. Para mí es un gusto hoy comentarles, como les habíamos prometido, la capacitación sobre la revista que se llama En Contexto. Ya hemos publicado en esta revista, precisamente Laura ya también ya ha sometido un artículo, se hicieron algunos ajustes. Estamos esperando ya la última respuesta, pero como le digo, desde el grupo de investigación ya hemos publicado. Entonces, aprovechando la expertise que tiene Laura para estas actividades, le pedí el favor de que nos dé la capacitación de cómo escribir un artículo científico especialmente para esta revista. La ventaja que tenemos es que prácticamente todas las revistas funcionan muy similar, muy similar. Entonces, con esta capacitación vamos a tener claridad porque el objetivo es que todos los que estamos aquí podamos vincularnos. ¿Listo? Excelente. Entonces, nada, Laurita, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por ser parte del Vale, sí, claro que semillero. sí. Para los que no saben, Laurita, ahorita me permitieron pasar eh, la solicitud para trabajo meritorio. Entonces, es una chica muy pila, muy juiciosa que se merece este proceso y nos va a seguir acompañando. Así que, bienvenida, Laurita. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Listo, profe, claro que sí. No sé si quieren que deje la cámara encendida o la dejo apagada, que les resulta más cómodo. Mientras tanto, ya les comparto acá Como tú pantalla. quieras, no hay ningún problema, aunque para la grabación sería interesante que quede prendida para seguirte. Listo, claro. Espérame, entonces acá pongo algún fondo. Eso, así ya quedamos lejos. Listo. Entonces, espérame, ya les comparto y empezamos. Cualquier duda, inquietud que tengan, me comentan por audio porque pues voy a estar acá en la presentación y no los puedo leer, perdón. Bueno, entonces dando inicio, esta capacitación es sobre trucos para escribir artículos científicos y no morir en el intento. Mi nombre es Laura Vanessa Rodríguez Herrera, estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas. Y pues según la experiencia que pude tener con la revista y lo que fue mi proceso académico, pues les voy a contar qué es como lo más importante a saber para no morir en el intento de escribir un artículo. Los temas que vamos a tratar hoy son por qué es escribir un artículo científico, por qué en una revista científica, qué es en contexto, la estructura básica de un artículo científico, la importancia de las normas APA, cómo evitar el estrés a escribir, palabras a evitar y cómo funciona el proceso de publicación. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué escribir un artículo científico? Lo primero es que un artículo científico, más que ser un requisito académico, también es la forma en que nosotros podemos dejar información en el mundo, contribuir a esos espacios de conocimiento que tienen las personas, sea en universidades o sea desde el público externo. Entonces, no pensarlo tanto como únicamente un requisito, si a la persona que me lo va a calificar le parece bien, si a los pares que me lo van a calificar le parece bien, sino realmente ponerle ese sentimiento de que se está generando conocimiento, se está creando algo que va a ser divulgado por todas partes y eso también lleva detrás responsabilidad. Entonces, primero para comunicar conocimiento, aportar soluciones mediante los artículos, dejar evidencia de que se hizo una investigación, cómo se hizo, fortalecer hoja de vida académica, que también es muy importante tener esa iniciativa de nosotros como estudiantes o como personas generadoras de conocimiento, aportar a la sociedad y generar obviamente un impacto profesional. Es un mito siempre considerar que el título de artículo científico necesariamente es complicado o que sí o sí tiene que ser complicado. Es realmente un proceso que tiene como, desde mi experiencia, 4 puntos importantes y es que debe tener claridad, tiene que ser lógico, tiene que estar bien sustentado y tiene que ser coherente. Hay veces que fallamos de pronto en una o dos de estos ítems y por eso sentimos que los artículos son complicados, pero desde que se respete como la estructura y el orden lógico de las cosas, un artículo es realmente fácil de escribir. Pasando a que es una revista científica, son medios especializados donde investigadores publican resultados de estudios, análisis o reflexiones académicas.
Estos que nosotros vamos a presentar pueden ser con resultados, pueden ser únicamente de teorías o pueden ser de un trabajo que va en curso, una investigación tal vez que sea muy grande, muy extensa y que debamos desglosarla para poder entender qué es lo que se ha hecho y qué resultados vamos teniendo. También se puede hacer, no necesariamente tiene que estar finalizada y tener ya todo resuelto. En Colombia, el rigor académico lo mide Publindex, que ya les voy a explicar un poco más del funcionamiento, para saber cómo consultar las revistas que están avaladas y qué tipo de revistas hay. En Colombia se divide en 4, que es el A1, el A2, el B y el C. El A1 son esas revistas que tienen calidad científica, tienen un nivel muy alto de visibilidad tanto nacional como internacional y por ende acceder a estas revistas tanto para publicar como para consultar son de gran prestigio, porque son investigaciones que realmente han tenido un proceso muy minucioso y muy elaborado para poder tener ese prestigio. El A2, pese a que también es un nivel muy excelente, ya tiende a bajar un poquito el impacto internacional o tienden a ser un poquito inferiores, obviamente, a la 1, pero sin perder el prestigio. El B son revistas que cumplen con estándares de calidad científica editorial, pero tienen un menor impacto internacional. Y el C es la categoría que entra a revistas especializadas que cumplen con los requisitos básicos de calidad exigidos por Pulindex. Esta presentación probablemente la dejaré también en el grupo, se la compartiré al profe para que se las facilite. Yo acá en las palabras de las cosas como importantes, les dejé los enlaces para que pudieran ver todo lo que se hace desde los enlaces. Esta es Publindex. Al entrar le damos aquí en este link que está de este lado. Y aquí podemos ver por clasificación qué revistas hay. Por ejemplo, en el A1 hay 7, en el A2 hay 17, B114 y C149. Si le damos en alguna, nos salen de dónde son esas revistas, cuál es el enlace y podemos tener más información. ¿Esto para qué sirve? Para que sean conscientes de en dónde van a publicar o de dónde también están sacando información para nutrir sus artículos. En el A1 acá mayoritariamente pues predomina la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. A medida que vamos como bajando en cuanto al nivel, por ejemplo, en el C hay pues más revistas, pero pues en este momento no vamos a profundizar ahí. Vamos a ir aquí, que es donde vamos a buscar la revista donde vamos a publicar. Se puede buscar por artículos o revistas. En este caso vamos a buscar por revistas. Le vamos a dar más en este campo. Y dice título de revistas, este que es un código que más adelante les daré de la revista, área de conocimiento, año. Bueno, esto es un filtro para que ustedes puedan encontrar lo que necesitan. En este caso vamos a buscar el título de nuestra revista que se llama En Contexto. Le damos buscar y aquí sale Ciencias Sociales Interdisciplinario. Para poder ver más, le damos en esta lupita y aquí nos va a llevar a todo el historial de los artículos que se han publicado respecto a los años y tener el acceso. En este caso, para verificar que esta revista, qué clasificación es una clasificación C. Que tenga este asterisco rojito de este costado nos indica que esta revista todavía tiene vigente esta clasificación C y que según el historial que llevamos desde el 2014, esta revista ha mantenido esa calidad de publicación. Entonces ahora regresemos a la presentación. Ahora sí, enfatizando más en contexto. ¿De dónde es? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, en contexto, es una revista académica y científica de circulación semestral editada por el Tecnológico de Antioquia. Estos son los dos códigos con los cuales se pueden encontrar. Uno es para las revistas físicas, otro para las revistas digitales. En cuanto al enfoque, este recibe trabajos de gestión, de organizaciones, sobre el Estado, sobre el gobierno, territorio, desarrollo y política. En cuanto al tipo de revisión, ellos utilizan un sistema de evaluación por pares académicos bajo la modalidad de doble ciego. Es decir, que es imposible que la persona que vaya a ser jurado sepa de quién va a ser el artículo, que tenga conocimiento, porque este sistema de evaluación se mantiene siempre como en el anonimato para evitar problemas por plagio. En cuanto a la indexación, como les acabo de mostrar, se encuentra avalada y categorizada por Pulindex y otras plataformas internacionales de divulgación académica. Y en cuanto al acceso, es una publicación de acceso abierto orientada a investigadores, estudiantes y profesores,
¿Qué significa que sea abierto o cerrado en una revista? Pues abierto es cuando podemos tener acceso a los artículos y nosotros también podemos mandar nuestro trabajo sin necesidad de que tengamos que pagar. Las que son cerradas son revistas que eventualmente también pasan las que son de mayor prestigio, tipo A1. Son documentos en los cuales para que nos califiquen o nos certifiquen el trabajo, tenemos que también, además de pasar un muy buen trabajo, pagar para que lo revisen y para que lo publiquen. Entonces, eso también es, en un muy buen trabajo, también es muy rentable. En cuanto al contexto, los tips que se pueden dar, que yo les voy a dar como tres principales y ya les enseño toda la parte que tiene la página, son tres. El primero es seguir al pie de la letra las reglas que tiene en contexto. O sea, todo en cuanto a plantillas, en cuanto a la estructura del archivo, en cuanto a las cartas, por ejemplo, que tienen que enviar. Acá se las dejé en la partecita abajo. La sesión de derechos y la información de autores, igual acá también tiene directamente los links que yo ahorita les muestro en la página en donde los encuentran, pero pues si se les pierden, ahí se los dejo también. Lo segundo, indagar la forma en que se redactan los artículos. Una forma fácil de entender cómo funciona la revista o qué busca la revista es indagar qué artículos ha publicado, mirar los que ya han publicado, qué estructura tienen, qué forma tienen de pronto de expresarse, en qué palabras usan, cuáles son los temas, cómo se aborda de pronto el tema de gráficas, de tablas. Eso ayuda a guiar mucho el proceso de a dónde necesitamos llegar o hacia dónde tenemos que ir. Y lo tercero es utilizar artículos que hayan publicado ellos también anteriormente, o sea, los mismos que vamos a indagar para mirar cómo funciona en las referencias, o sea, que hayan trabajos que la revista haya publicado y que sirvan para que nosotros de forma personal eh, contribuyan a nuestro trabajo en una citación, en un formato que le dé peso a lo que estamos diciendo en el artículo. Por este lado, les dejé una captura de la estructura. Ellos no comparten como tal un formato fijo, sino que nosotros mismos como autores lo configuramos, que es relativamente fácil. El formato sí o sí debe estar en Microsoft Word con los siguientes elementos. Entonces tiene que tener de tipografía Times New Roman en 12 puntos, interlineado de 1.5, las márgenes de 3 centímetros en los 4 lados, el título de no más de 30 palabras en castellano, inglés y portugués. Lo mismo que el resumen. El resumen también se hace en español, en inglés, en portugués. Y no debe exceder las 150 palabras. Esas traducciones son parte de lo que nosotros tenemos que hacer, eso no lo hacen como tal ellos. En la parte de palabras clave tenemos que a mínimo 3, máximo 5, en los mismos idiomas del título, es decir, el inglés, español, inglés y portugués. También debe tener en ese anexo de las palabras clave el código, la clasificación GEL, que allá les explico también, que debe pues, ser coherente a lo de las palabras clave, también mínimo 3, máximo 5. Las citas y referencias en APA séptima edición. Esto es supremamente fácil porque es lo que hemos manejado tanto para la universidad, es la norma que se rige actualmente. En algunas revistas todavía se exige la APA sexta edición, por lo cual las modificaciones que se ha hecho entre una y otra puede convertir el proceso de redactar un poco complicado. Por eso la revista En Contexto nos parece que es una revista muy bien porque tiene un formato fácil de entender y fácil de manejar según todo lo que ya hemos visto en la carrera o que ya hemos manejado. Además que los gráficos y figuras también se deben formar en un artículo aparte de un Excel donde sean editables para que ellos verifiquen que funcionen súper bien. La extensión máxima de palabras en el artículo deben ser de 4.000 a 7.000, sin incluir las referencias, tablas y gráficos, porque son los que más espacio pues toman del documento. Y asimismo pues se debe anexar el formato de autores y la sesión de derechos, que son estos dos de aquí, que ahora sí les muestro dónde lo encuentran. Este enlace que tiene el título de la diapositiva los lleva a la página de En Contexto. Aquí lo primero que van a encontrar es la información sobre la revista, qué es lo que publica, dónde lo publica, la información que ya les di, los códigos, los correos electrónicos si necesitan más información. Aquí en la parte de abajo encontramos algunas reglas y parte de lo que se ha subido de la revista. Aquí encontramos en qué bases de datos se encuentran, en qué repositorios. La parte que nos interesa está al puro inicio, aquí, en la parte de enviar un artículo, sale la información que les acabé de compartir sobre los requerimientos. Aquí están los requerimientos, acá están las directrices para los autores, la política editorial, las directrices,
el paso de cómo ellos califican todo, la política de acceso abierto, etcétera, etcétera. Todo lo que necesiten aquí lo encuentran en la página. Y los formatos son estos dos de aquí, que pues en este momento no los voy a abrir porque son directamente un Word para que ya ustedes lo puedan editar, pero estos son los dos formatos que se requieren además del artículo, que es la sesión de derechos y la información de autores. Ahora, volviendo a nuestra presentación. ¿Cuál es la estructura básica que debe tener un artículo científico y sobre todo haciéndole énfasis a la revista? Bueno, lo principal, el título, que debe ser claro, específico, atractivo, relacionado directamente con el tema. Generalmente se utiliza el objetivo general para, a partir de él, remodificarlo o utilizar las palabras clave del objetivo y a partir de ahí diseñar el título. Y el máximo de palabras según la revista son 32, pero el tip es que no sean títulos exageradamente largos porque también al momento de buscarlos ya cuando estén públicos, son un poquito más tediosos de poder salir entre los primeros clasificados y pues la idea de nuestro artículo siempre es que contribuya y que la gente pues lo consulte, o sea, hacerlo llamativo. En cuanto al resumen, que es el siguiente apartado que va en el artículo, es hablar de qué se hizo, cómo se hizo, los resultados principales, la conclusión principal. Estos van, recordemos, en español, inglés y portugués según la revista. Y el tip es que el resumen se escribe casi siempre, yo diría que siempre al final, porque si todavía no hemos hecho nada, pues empezar a escribirlo realmente es un poco perder el tiempo o tener que después rediseñar toda la idea. En cuanto a las palabras clave, que es el siguiente aspecto, son de 3 a 5, deben facilitar la búsqueda del artículo, usar términos académicos y el tip es no utilizar las mismas palabras del título. ¿Por qué? Porque al momento de buscar artículos científicos se puede filtrar por título o por palabras clave. La idea es que ustedes utilicen las palabras clave para ampliar ese espacio o ampliar ese nicho en que las personas puedan encontrar su artículo y que no repita en el filtro las mismas palabras del título, porque pues nosotros mismos reducimos el impacto que puede tener el artículo para salir en los motores de búsqueda. En cuanto a la clasificación YEL, aquí también les dejé un enlace para que puedan entender qué es, cómo funciona. Permítanme, acá lo pongo en español para poderles leer. Bueno, el YEL, el sistema de clasificación, fue desarrollado para uso en la revista de literatura económica. Es un método estándar para clasificar la literatura académica en el campo de la economía. El sistema se utiliza para clasificar artículos, disertaciones, libros, reseñas de libros y documentos de trabajo y muchas otras aplicaciones. Estas que están acá son las letras. El código siempre suele empezar por una letra seguida de unos números. Esos números son a la vez como se trata de, por ejemplo, la A es economía general y enseñanza. Si le damos ahí, nos salen otros subtemas de la economía general. Entonces, el papel de la economía, el papel de los economistas, la 12 es la relación de la economía con otras disciplinas. Entonces, filtramos según nuestro tema qué es lo más importante en nuestro tema y a la vez qué subtema tenemos y a partir de eso podemos escoger cuáles son las que mejor se apropian a nuestro proyecto. Como son tantas, pueden también apoyarse en inteligencia artificial con las palabras clave, con la descripción clave de su proyecto y que ella les ayude a filtrar y ustedes pues ya teniendo la página verifican que realmente lo que ella les está brindando se acopla a lo que están necesitando. Continuemos con la estructura. Luego las palabras clave pasamos a la introducción. La introducción hablamos de problema, contexto, importancia y casi que al finalizar el párrafo de la introducción va incluido el objetivo general de la investigación. ¿Cuál tip les doy yo? Que siempre piensen en qué problema estoy investigando y por qué importa ese problema. ¿Por qué es importante tener una respuesta frente a lo que estamos investigando? Eso les ayuda a tener un foco de hacia dónde deben dirigir la investigación. En cuanto al marco teórico, que es el siguiente punto, existen bastantes pilares para poner, pero en general son las teorías, los antecedentes, los autores o los conceptos clave que respalden lo que ustedes están diciendo. El tip es no llenar de citas tan innecesarias, o sea, si bien es importante tratar de poner las que son más fuertes y no que sea la mayoría de las referencias del artículo estén únicamente en el marco teórico. Yo, por ejemplo, para mi opción de grado, tenía uso de plataformas digitales en las MIPYMES del sector servicios de Fusagasugá.
¿qué autores me sirven a mí? Todo lo que hablará del uso de la parte digital, por ejemplo, Billy Kotler, las teorías, por ejemplo, del marketing 4.0, 5.0. Entonces, a partir de esas teorías que son fuertes, que se han desarrollado, pueden ponerlas ahí y a partir de ese punto empezar a desarrollar el resto del artículo. En cuanto a la metodología, aquí explicamos el tipo de investigación, el enfoque, la población, la muestra, los instrumentos y el procedimiento. Se ven bastantes puntos, pero al momento de ejecutar este párrafo se van a dar cuenta que la metodología es tal vez de los más cortos o de los más fáciles de hacer porque realmente toda esa información ya la tenemos. Entonces, el tip siempre es que al momento de explicarlo en el artículo, la metodología debe permitir que otra persona pueda repetir el estudio, o sea, entienda qué fue lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, y si llegase a querer repetir el estudio para encontrar, no sé, más información, lo pudiese hacer. En cuanto a los resultados, aquí hay dos puntos importantes y es que en la revista según lo que ustedes consideran del artículo, pueden manejar un solo ítem de resultados que junte los resultados con la discusión o pueden manejar los resultados y la discusión por aparte. ¿Cómo así? Los resultados exponen los hallazgos, las tablas, los gráficos y los análisis que tenemos sobre el tema. El tip es no confundir los resultados con opinión personal. En los resultados va qué obtuvimos, si aplicamos una encuesta, qué porcentajes tuvimos, si es una entrevista, qué respuestas contundentes hay. O sea, tomar los datos realmente de lo que se obtuvo. No poner como que, no, es que yo pienso que esto fue así porque las personas no entienden de tal tema. No, es poner el 80% dijo esto, el 20% dijo esto, es tener los resultados tal cual lo que se obtuvo después de aplicar esa metodología que se encontró. Ahora va la parte de la discusión. En la discusión es que vamos a poner qué significan esos resultados. Por eso es que digo que los resultados pueden ir así solitos o en el título de resultados se pueden mezclar, ir diciendo qué se encontró y cómo, qué significan esos resultados. Generalmente, o lo que he visto más en los artículos, es manejar resultados y discusión por aparte, pero si gustan manejarlo en un solo título, también lo pueden hacer. En la discusión, además de eso, encontramos si coinciden o no eso que encontramos o lo que pudimos entender con los otros autores. Para esta parte de la discusión sirve mucho el marco teórico que les decía anteriormente, para poder ampliar a partir de una teoría. ¿Y qué implicaciones tiene esto? El tip es apoyarse en el marco teórico, por ejemplo, lo que les decía de lo del marketing, por ejemplo, 4.0. No, que es que las personas tienen que entender que la coherencia que hay entre un punto físico y un punto digital o manejar un punto digital o una plataforma digital es porque las personas tienen mejor acceso, entienden mejor el producto, entienden mejor el proceso. Entonces, sí, o sea, como que a partir de lo que encontraron anteriormente las teorías, se apoyan para darle sustento a lo que encontraron en los resultados. En cuanto a las conclusiones, ya casi cerrando el artículo, tenemos otra parte importante, que son el objetivo planteado, los aportes, las limitaciones y las recomendaciones. Un tip importante es que las conclusiones no son el resumen del trabajo. Eventualmente, tal vez por los trabajos de la universidad, por la estructura que manejamos, sí suelen ser las conclusiones a veces como un resumen de los trabajos, de lo que se hizo, pero en un artículo no lo es. En un artículo las conclusiones dan respuesta a ese objetivo que estuvo en la introducción, si se cumplió, según lo que investigamos, encontramos y pudimos discutir qué aportamos realmente al estudio de ese tema, si encontramos limitaciones, cuáles limitaciones hay, qué recomendaciones hay para personas que quieran a partir de ese estudio o de esos aportes seguir investigando a futuro. La idea es dejar, esto fue lo que hicimos y a partir de esto otra persona puede tomar y decir, bueno, ahora yo quiero mirar si de esto lo puedo tomar y direccionarlo hasta este otro punto. Entonces la idea es siempre poder estructurarlo de esta manera. Y para finalizar, las referencias que van en normas ZAPA y tener citas, referencias. Normas ZAPA. Vamos a pasar a las normas ZAPA. Importancia de las normas ZAPA. Las normas APA no son un invento como por tratar de molestar y sobre todo en este ámbito investigativo toman mucha importancia y mucha relevancia. ¿Por qué? Porque dan credibilidad, evitan plagio, organizan la información y mantienen una uniformidad académica. Es decir, que si yo, por ejemplo, que estoy investigando, quiero encontrar la cita o el trabajo de alguien más, yo ya sé cómo es el orden de la norma APA.
que va primero el autor, que va después el año, que va cómo se llamaba, de dónde salió. Entonces, eso permite que yo al momento de investigar, sea propiamente de mi país o de otros países, encuentre qué es lo que estamos buscando, que pueda tener una forma de organizar la información, entenderla y según esa estructura, saber perfectamente qué es. Sería muy difícil que acá en Colombia tuviésemos una, no sé, en Ecuador otra, en Perú otra, y yo quisiera, no sé, investigar en Perú, pero entonces la regla de Perú no la entiendo, pero el artículo se ve como bien. Entonces, eso en Normapa nos ayuda a que de forma general todos utilicemos lo mismo y podamos acceder de forma más fácil a la información. Entonces, por eso es de tener cuidado la parte de citar y referenciar, que realmente estén bien, que los lugares de donde ustedes van a sacar la información sean válidos, que realmente haya un respaldo académico en lo que se está tomando. Como recorderis también puse aquí lo de la citación directa y la citación parafraseada, porque para los artículos siento que es muy útil. Los de la citación directa son los que van entre comillas y copiamos y pegamos textualmente lo que dijo la persona. Por ejemplo, en este momento yo diría los artículos científicos ayudan a la educación. Mi nombre y el año que lo dije. Entonces, esta cita se enfoca más en lo que se dijo. O sea, qué fue exactamente lo que se dijo. O sea, es importante lo que se dijo. En la citación parafraseada es en la que nosotros explicamos con nuestras propias palabras lo que quiso decir el autor y se da más énfasis a quién lo dijo. Por ejemplo, según Laura Rodríguez y el año, los artículos pueden brindar apoyo a la educación del país. Eso se sigue tomando mi idea, pero se acomoda con otras palabras y da prioridad a quién lo dijo. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando van a utilizar en la discusión parte de alguna teoría que de pronto pusieron en el marco teórico y quieren darle como prioridad al autor, a lo que él ha investigado, a su figura de autoridad. Entonces, esta cita le sirve mucho para ese tipo de formato. Entonces, para que lo tengan en cuenta, manejar los dos tipos de cita ayuda mucho. Y en cuanto también a esa parte de referencias, les recomiendo mucho utilizar Mendeley, que es el gestor de referencias, para que ustedes puedan tener en orden todo lo que están investigando, todos los artículos, la cita quede bien diseñada y pues que también asimismo tenga como un poco más de rigor académico y no sea únicamente de configuración. Otro punto importante, cómo evitar el estrés al escribir. Sería un poco difícil de mi parte decirles que siempre van a tener la motivación y van a entender súper bien el trabajo, no se van a saturar, porque sí va a pasar. Lo importante es tomarlo con calma y poder tomarse el tiempo que se necesita para hacer el artículo. El artículo eventualmente pueden salir en 15 días, en un mes, en 2 meses, en más tiempo. Depende mucho de la calidad que ustedes le pongan al trabajo, al tiempo que le dediquen, al juicio que le pongan. Pero siempre es importante que, aunque le dediquen tiempo, también descansen un poco, porque hay veces que, como la información se parece toda entre sí, es una estructura y que darle coherencia, puede un pronto saturarse en un poquito. Ahí es donde entran en juego estos tips que de pronto les pueden servir. El primero es no escribir todo perfecto desde el inicio, no sentarse en a poner todo el esquema y empezar en ese mismo orden a llenar todo el esquema, sino pensar, bueno, este es el problema que tengo, lo quiero idear de tal forma, quisiera que dé respuesta a tal cosa, quisiera incluir tal otro tema, quisiera incluir a tal otro autor, o sea, como una lluvia de ideas que puedan escribir todo lo que quieren lograr. Después lo organizan, lo filtran por cada título. Bueno, esto podría ir acá, esto podría ir a la introducción, esto podría ir un poco más como en el marco teórico. Y después que ya lo tengan así planteado y que ya hayan de pronto empezado a escribir, lo corrigen. Nunca queda igual a cuando uno lo empieza a escribir. Siempre van a haber muchísimos cambios en el camino y no es de frustrarse por eso, sino es un proceso normal porque estamos creando conocimiento y el conocimiento no se puede divulgar así como así. Otra parte importante es entender el orden. Y es esta tabla con una pregunta clave que les puede ayudar como a ubicarse en qué es lo que necesitan manejar en cada título. Entonces, en la introducción, ¿qué problema existe? En el marco teórico, ¿qué dicen otros autores? En la metodología, ¿cómo investigué? En los resultados, ¿qué encontré? En la discusión, ¿qué significan los hallazgos? Y en la conclusión, ¿qué aportó el estudio? O sea, ¿qué hice realmente al final? ¿Qué pude ayudar en el aspecto académico? Otro es escribir por secciones, este ya es como muy personal y no es escribir necesariamente en el orden tal cual que va el artículo, sino que, por ejemplo, puedan empezar con la metodología, que es algo que cuando empiecen, pues ya van a tener idea de cómo lo hicieron, qué se hizo.
en la parte de los resultados y la discusión. Y además que son como los que más tiempo toman en la parte de poner las gráficas, de organizarlo, de poner las citas y dejar la introducción y el resumen para el final. Es porque ya con la introducción pueden saber si ya hicieron lo demás, ya saben cómo pueden explicar el problema, por qué funcionó así el problema, quién creó el problema, bueno, qué pasó con el problema. Y lo mismo con el resumen, ya tendrían casi que todo el documento listo para empezar ahora sí a escribir el resumen, teniendo en cuenta que ustedes ya saben qué hay en cada título. Otro punto para que no se enreden en cuanto a conectores, en cuanto a exponer una idea, es usar la taxonomía de Bloom. Acá les dejé una imagen guía, pero hay muchísimas imágenes más que pueden utilizar, que son para utilizar palabras según lo que queramos dar a entender. Por ejemplo, en conocimiento, anunciar, bosquejar, citar, contar, de comprensión. Entonces, clasificar, comparar, describir, discutir. Asimismo, van pasando de aplicación, por ejemplo, ya cuando es el tema de la discusión, entonces computar, contrastar, construir, demostrar. O sea, sirven muchísimo porque hay veces que entre tantas ideas que de pronto pueden venir a la mente, la idea de conectar todo o de que todo tenga como un hilo y que no se pierda la coherencia puede ser como de los momentos más chocantes y que de pronto más los abrumen y digan, pero es que no me rinde. Eso les puede guiar para que en el momento en que no sepan qué palabra usar, la usen y no repitan el mismo conector en todo el artículo. Y el quinto es usar control B para buscar las palabras dentro del documento, tanto para las que ustedes sienten que han utilizado muchas veces, como para estas, las palabras a evitar. Entonces, procuren evitar unos, unas, sus, esa sobre todo la de su y sus, porque sus ancestros, porque sus, no. Traten de evitar esa palabra lo más que se pueda y por eso es que entra ahí en juego el control B para que la encuentren y la puedan reemplazar. Tal vez en el momento vayan y escriban todas las que no hay que escribir, pero tómense el tiempo después de buscar con ese control y tratar de sustituirla por una palabra que suene más académica, porque eso le resta mucha rigurosidad a lo que se está diciendo. También los gerundios del ando, endo, por ejemplo, planeando, es mejor usar las palabras terminadas en ado, edo, planeado. Evitar el para poder, más allá, dar a conocer, a la hora, actualmente, de que, el de que les quita todo el nivel de profesionalismo que puedan tener. Y tratar de no, si van a contrarrestar una idea, no escriban la palabra no textualmente, sino, por ejemplo, escribir carece, adolece, hay deficiencia, otras palabras que den un poco más de peso, que se sienta más profesional y no como que no se pudo, no, y ya, no, tratar de que esa palabra no esté escrita textualmente. Y la I, que vaya una sola vez por párrafo, o sea, no conectar cada oración con y, porque no fluye al momento de la lectura y lo más probable también es que les devuelvan el artículo para corregirlo. Entonces, ténganlo en cuenta una sola vez, apóyense de conectores, además, sin embargo, dependiendo de cómo vaya transcurriendo la idea, y traten que los párrafos sean de máximo a 8 a 10 oraciones. Traten de darles como un respiro también a la persona que va a leer y no un solo párrafo de una hoja, de media hoja, porque también para el que lo va a leer es un poco extenso. Tengan en cuenta que pese a que es un artículo, no una monografía que es de muchas más hojas, a un artículo igual queda más o menos entre unas 25 a 30 páginas, incluyendo referencias, pero sí es un proceso de lectura amplio, así que dele un respiro a la persona que los va a leer. Ya para finalizar, ¿cómo funciona el proceso de publicación? Este proceso empieza enviando el artículo, que pues ya viendo todo lo que pasamos mientras escribimos el artículo, pueden pasar un mes, 2 meses, enviamos el artículo, hacen la revisión editorial, se hace la evaluación por los pares. Luego, mira, tienes que corregir esto. Aplicamos correcciones, se da la aprobación y se publica. Pero en el proceso entre el envío del artículo y la publicación pueden pasar fácilmente 6 meses, un año o incluso más. Depende mucho de la revista. Esta revista dice que más o menos en 6 meses tienes una respuesta de qué ha pasado con tu artículo y que si tú necesitas un certificado para saber en cómo va, si está en proceso de evaluación, si solamente lo enviaste, en qué proceso está, lo puedes solicitar a los correos que les mostré en la plataforma que ellos manejan. Así que pueden hacerle un seguimiento de en qué parte del ciclo de publicación está el artículo. Para finalizar, y muy importante, recuerden que un artículo científico no nace perfecto, no les va a salir perfecto a la primera, se construye mediante revisión, mediante mucho análisis, constancia. No se abrumen si de pronto una parte que ustedes ya consideraban que estaba lista, vuelven y la revisan y dicen, esta palabra quedó mal, esta idea ahí no cuadra.
se corrige y no pasa nada. La investigación adquiere verdadero valor cuando logra comunicarse de forma clara y aportar al conocimiento útil para otros. Recuerden lo que les dije al inicio. Esto es de realmente generar conocimiento, eso no es algo que se toma a la ligera y es algo que ustedes piénsenlo como un aporte que van a dejar, pese a que sigan investigando, ¿no? Siempre va a quedar ese artículo para que cualquier otra persona del mundo lo consulte. Si tienen dudas, este es el espacio. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de mis compañeritos, compañeras. Dudas, inquietudes, algún otro consejo, algo que pronto no les haya quedado tan claro, cualquier cosa me comentan. Bueno, entonces, Pues, para aportar sería algo. Dime, bueno dime. que de pronto compartieran la Cuéntanos. información para uno pues, estudiarla un poquito más. Sí, claro que sí. Ya Gracias. ahorita me la envío también al grupo para que puedan tener acceso a los enlaces y cualquier duda, pues igual al inicio de la presentación, queda mi correo institucional, ahí yo también los estaré revisando si necesitan de pronto ayuda, algún consejo, se sintieron perdidos, algo pasó, ahí me pueden encontrar. Profesor Orlando tiene la mano arriba. ¿Qué duda tiene? Gracias. No, una dudita, un chismecito, mejor dicho. Tú decías lo de las correcciones. Sí, Eh, Tengo entendido que tú ya enviaste uno, el profe Carlos nos comentaba que ya enviaste uno, ¿cierto? sí, sí, señor. ¿Y ya está en entrega final o tuviste que hacer correcciones y volverlo a enviar? ¿Y cómo fue ese Correcciones y proceso? volverla a enviar. Eventualmente el proceso de las correcciones es más que todo en la parte de citas. Ellos verifican mucho que los enlaces realmente funcionen, que no haya, que pronto tú le des y lleve a dos sitios diferentes, que realmente exista. Ah, es muy importante en las referencias, eso no lo puse ahorita, lo anexo antes de mandarlo. En las referencias siempre tienen que poner o una URL o el DOI. El DOI, ¿qué es? Es un enlace que tienen todos los artículos científicos que han sido avalados, que han sido revisados, y es como la cédula de ese artículo en Internet. Entonces es muy importante que si encontraron un artículo y quieren utilizarlo en el de ustedes, lo utilicen y lo pongan en la referencia para que al momento en que los pares revisen digan, ah, bueno, mira, la información existe, no se la inventó, no la sacó de la primera página que encontró, sino que mira, es de un artículo, es de tal revista, lo hizo fulanito de tal, tiene tales cosas, sí, está bien citado. Entonces, es más que todo esa parte como de corrección, no tanto como ideas, sino de pronto mirar gráficas, que las gráficas estén bien diseñadas, que lo que hay de citas esté bien, que uno no se lo haya inventado, que esté bien citado, bien referenciado, si es un autor, si son dos, si son tres, si es de una cita textual, si es una cita para nombrar al autor. Todos esos como detallitos más como en la parte de referencia más que de pronto en la parte de estructura o cómo se desarrolla la idea, aunque si pues la idea necesita correcciones, pues ellos seguramente también lo dicen. En mi caso fue más que todo como por esa parte de referencias. Todo chévere, profe, ¿sirvió? Todo, todo bien, todo bien. Otra Listo, pregunta, perfecto. tu Señor. artículo tenía muchos datos? Sí, ¿Te bastantes. hicieron alguna observación de los datos, de las cifras, de De las cálculos? gráficas. De las gráficas y el consejo que les di. Tuve un párrafo en la exposición de los resultados muy extenso. Era un párrafo que tenía mucha información que no se podía pues quitar porque era una gráfica grande que tenía yo creo que por ahí alrededor de unos 300 por ahí, unos 300 datos, todos obviamente pues en una gráfica organizados, y pues era importante nombrar cada uno, ¿no? Que el 25% dijo esto, el 30% dijo lo otro, el 2% dijo esto, o sea, mucha información en la gráfica, y olvidé la parte de conectarlos por párrafos que fueran tranquilos para leer. Entonces sí me hicieron la corrección de que había un párrafo muy largo, y si yo lo revisé era casi como de una hoja. Entonces, claro, para la lectura ver tantos datos de tal persona dijo esto, un coma, para la otra tal persona dijo esto, otro coma, así una hoja, pues es muy abrumador. Entonces, tratar de condensar los datos, organizarlos en párrafos más pequeños, pues para que fuese como más fácil a la lectura. Es como lo más importante en cuanto a esa parte de las gráficas o tablas también. Otra pregunta más que tengan de pronto, algo más.
¿No más? Creo que no más. Ya editar eso y poderles mandar al grupo. Perfecto, te agradezco mucho. Importante lo Claro que que sí. decías. Creo que ahí tenemos claridad sobre todo para esta revista, pero como lo decíamos, prácticamente para las revistas en general así funciona, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es bien relevante. Creo que no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo el espacio, Claro que Laurita. sí, profe. Con mucho Placer. gusto. Vamos a tener más cositas porque tú ya tienes una expertise que quiero que todos podamos compartir de lo que tenemos. ¿Listo? Claro que sí, Gracias, profe. Laurita. Con Entonces, te muchísimo agradezco gusto. mucho y a los asistentes. Listo, claro que sí. Ya les organizo y les envío entonces al grupo también para que tengan acceso a la información. Muchas gracias. Voy a dejarla de grabar. Muy amables. Gracias, A mí Laura. que me... Muy amable. Vale, muchas gracias.